Crece la preocupación en el gobierno por el debate en Europa sobre reglas fiscales. La visita del canciller alemán a Madrid esta semana del socialdemócrata Olaf Scholz ha servido para ilustrar que no va a ser tan sencillo aquello de la relajación de los objetivos de déficit y de deuda para el gobierno. También analizamos cómo está el reparto de los fondos europeos. Además hablamos de Esperanza Aguirre y de su tirón de orejas a la actual dirección del Partido Popular. Dice que tiene miedo a convocar el famoso Congreso en la Comunidad de Madrid. Además, también entrevistamos a Macarena Olona, la dirigente de Vox, reivindica su derecho a presentarse como candidata en Andalucía a pesar de no haber nacido en esta comunidad. Y por último nos preguntamos cuáles son los ministerios más transparentes y cuáles son los menos. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos esta edición de Barra Libre de este domingo 23 de enero y lo hacemos aportando algo de contexto, de análisis y con esa calma con la que siempre nuestro compañero, redactor jefe de Economía, Juan Delgado, nos explica las claves económicas de la semana. Juan, bienvenido a Barra Libre. ¿Qué tal? Muy buenas, encantado. Queremos hablar contigo de esa visita tan importante que hemos tenido esta semana del nuevo canciller alemán, de Olaf Scholz, que ha visitado a Pedro Sánchez. Han tenido una reunión en la que en principio cabía esperar cierta sintonía por ser de la misma familia política europea. Olaf Scholz es socialdemócrata, a diferencia de Angela Merkel, de su predecesora, pero luego lo cierto es que a la hora de la verdad, y esto es lo que tú estás contando en tu análisis de este domingo, es que la sintonía no ha sido tal, sobre todo en los temas que más preocupan a España a nivel económico en Europa. Sí, a ver, ahí Pedro Sánchez esta semana logró la foto deseada, pero no logró los titulares deseados. Es cierto que es un éxito diplomático en parte el haber logrado que el canciller, que es el político más poderoso de Europa, venga al Palacio de Moncloa, que es la residencia del presidente español, sobre todo tras el ridículo que recordamos, que fue aquel paseillo, ¿no? Un poco patético con... Igualito Joe Biden, el pasillo de 20 con segundos Joe Biden, con la visita a Moncloa. Es verdad que hay que reconocer que es un éxito de Moncloa haber traído a Scholz a Moncloa. Ahora bien, lo que no esperaba el aparato de comunicación de Moncloa era que el presidente alemán iba a aprovechar la visita a España para lanzar un mensaje tan rotundo, no ya dirigido solo a España, sino a los países del sur de Europa, en el sentido de que, bueno, pues dejó claro que Alemania va a apostar por la máxima disciplina fiscal en la negociación de las reglas fiscales, tanto de deuda como de déficit, que se va a desarrollar en la Unión Europea en los próximos meses. Como tú decías al principio, es cierto que Scholz es un socialdemócrata, pero no hay que olvidar que es socialdemócrata alemán. Es decir, que su visión de la política pues está a años luz de la que puede tener un presidente como Pedro Sánchez y está mucho más cercana de los países llamados frugales, ¿no?, del norte de Europa, que son defensores del máximo rigor presupuestario a la hora de gastar el dinero público. Bueno, yo creo que has dado la clave o una de las claves, ¿no?, que efectivamente estamos hablando de un socialdemócrata pero alemán. Aquí vemos claramente como, por ejemplo, España en este terreno se alinea mucho más con Italia, a pesar de que la diferencia ideológica pues muchas veces ha sido palpable, también un poquito con Francia, a pesar de que Emmanuel Macron también está en el Partido de los Liberales Europeos. Al final esto va un poquito más allá de la ideología, va un poquito también en la cultura, ¿no?, y también las cifras que maneje cada economía. La economía alemana es una economía que está bastante más saneada que las economías italiana o española y estamos muy lejos de cumplir esas reglas del pacto fiscal que, recordemos, se pusieron en marcha para tratar de salir de la crisis de deuda precedente, ¿no?, de hace 10 años. Entonces, es verdad que aquí pensábamos que las aguas iban a ir un poquito más en la corriente que queríamos, pero en cambio va a ser un poquito más complicado. Creo que la gran incógnita en los próximos meses es saber si se va a volver a producir ese enfrentamiento tan clásico, por desgracia, entre los llamados de forma despectiva los PIGS, ¿no?, es decir, los países del sur de Europa, Portugal, Italia, Grecia y España, y los países frugales o halcones de la Unión Europea, que son los que siempre han mantenido, como comentábamos antes, su apuesta por el máximo rigor presupuestario, ¿no?, por gastar el menor dinero probable. Esto ya lo vimos en la negociación del propio Fondo de Recuperación Europeo, en el que estos países frugales llevaron al extremo la negociación porque no querían soltar tanto dinero
a los países del sur. Ahora bien, dicho esto, lo que está claro es que las reglas fiscales actuales en Europa se han quedado anticuadas totalmente, es decir, por ejemplo, el límite de deuda del 60%, ese tope se fijó en los años 90, en la época del Tratado de Maastricht, y esa cifra del 60% era la media que arrojaba la deuda en la Unión Europea, una cifra que no tiene absolutamente nada que ver con los datos actuales. Están desbocados en muchos países. Italia ha estado años luz de cumplir ese objetivo y España también la deuda ha subido. Basta con recordar que el volumen de deuda pública de Grecia está en torno al 200%, el de Italia en torno al 150 y tantos y el de España en el 121%. Claro, entonces por eso ahora el debate está en sí flexibilizar esas reglas, el déficit del 3%, la de la deuda del 60%, que muchos países incumplen, entre ellos España, pero claro, es un debate que está muy abierto y no hay que olvidar una cosa, que es que a la cabeza de las instituciones europeas nos encontramos también con que hay una alemana en la Comisión Europea que también es del Partido Popular Europeo, la nueva presidenta del Parlamento Europeo también es del Partido Popular Europeo y el presidente del Consejo Europeo es liberal, con lo cual la tendencia a priori tampoco va en el sentido de flexibilizar demasiado. Sí, yo creo que se van poco a poco abriendo dos corrientes. Una es la de aquellos países, también economistas, que defienden pues que una mayor flexibilidad o laxitud en el gasto y en el déficit, en la deuda, puede alentar a aquellos países, pues llamémoslo más manirrotos, entre comillas, puede alentarles a que sigan gastando más dinero, más del que deben, o a que apliquen controles presupuestarios menos duros. Luego, por otro lado, hay otra corriente mucho más mayoritaria, cada vez más mayoritaria, que apuesta por aplicar pues una serie de nuevas reglas de gasto que sean mucho más flexibles, más transparentes y que permitan a los países, sobre todo, ahorrar en las épocas de vacas gordas y utilizar ese ahorro embalsado para poder gastar pues cuando vienen mal dadas, en las épocas de crisis. Bueno, lo que sí que hemos visto esa flexibilidad europea ha sido pues a la hora de permitir a los países gastar más de lo que era común pues para contrarrestar los efectos de la crisis de la pandemia. Lo hemos visto a lo largo de estos 2 últimos años de pandemia de coronavirus. Sin embargo, estos años también nos han traído otro punto muy importante, una cantidad de dinero muy importante para España, pero que está causando, Juan, también muchas polémicas en lo económico, pero sobre todo en lo político. Hablamos de los fondos europeos, de los cuales hemos hablado largo y tendido en Voz Populi en estos últimos días, entre otras cosas con un reparto discrecional de una parte de esos fondos en la que hemos visto que se han privilegiado unas comunidades autónomas sobre otras y que ha generado un importante enfado por parte de la oposición. Sí, bueno, ahí tenemos esa denuncia por parte del Partido Popular que se refiere al reparto de pues una partida que es muy pequeñita, que es en torno a 9 millones de euros por parte tanto del gobierno como de sus socios parlamentarios. Se ha intentado restar importancia a esa denuncia y a esa partida, pero claro, estamos hablando de una partida muy reducida pero muy simbólica, es decir, porque viene a demostrar cómo se están haciendo de mal algunas cosas y sobre todo pues activa las alarmas, ¿no?, en la oposición, en el sentido de que bueno, se han repartido de esta forma 9 millones de euros, pero ¿qué va a ocurrir en el futuro? Es decir, ¿qué va a ocurrir en los próximos meses? No hay que olvidar que a España se le han asignado nada menos que 70.000 millones de euros, que es la mayor partida de dinero público que se ha asignado a España en su historia y que quedan pues un plazo de 4 o 5 años para poder gastar ese dinero. Es decir, ¿qué va a ocurrir? ¿Se va a seguir gastando ese dinero de esta forma tan discrecional? En cierto modo, eso lleva al gobierno pues a ponerse las pilas y a darse de cuenta de que bueno, de que le están vigilando muy de cerca, ¿no? Es decir, que no puede hacer lo que quiera con ese dinero. Está vigilando muy de cerca la oposición y los medios de comunicación a quién se reparte el dinero y también cuánto se reparte, porque claro, la otra pata, y esta desde luego también es muy grave, o será muy grave en el tiempo si es que así se confirma, es que no se está repartiendo todo el dinero asignado. Estamos viendo como hasta ahora en los fondos europeos prácticamente la mitad no está llegando a buen puerto, al menos en el tiempo establecido. Bueno, el balance de 2021 en el reparto de los fondos, que es el primer año en el que se ejecutan, es preocupante por dos razones. La primera, por la falta de transparencia, es decir, es muy difícil averiguar
cuánto dinero se está ejecutando, cuánto dinero está llegando realmente, pues tanto a los organismos públicos y a las empresas, que son las que deben gastarlo, es decir, a la economía real, y por otro lado es muy preocupante el retraso enorme que acumulan los proyectos, ¿no? Ahí quizá el ejemplo más paradigmático es el de los ERTE, que son los proyectos más grandes, más millonarios, y el ejemplo más grave es el automóvil, es decir, es un proyecto que tiene asignado una partida de dinero público europeo de 3.000 millones, que debe movilizar en torno a 12.000 millones de la iniciativa privada. Es un proyecto que anunció Pedro Sánchez con bombo y platillo en agosto del año pasado y que todavía no han salido ni siquiera los pliegos del concurso, es decir, las empresas no saben, interesadas, no saben a qué atenerse. Detrás de este retraso pues hay una amenaza muy grande, que no es otra que el hecho de que algunas multinacionales, que tanto españolas como extranjeras con presencia en España, que puedan decidir derivar parte de las inversiones previstas en España hacia otros países donde sí que está fluyendo de verdad el dinero de los fondos europeos. Bueno, Juan, y no te queremos dejarte escapar sin que nos cuentes un par de datos de una noticia que los lectores de Voz Populi han podido leer este sábado y que nos ha llamado mucho la atención, que es los datos de creación de empleo en la Comunidad de Madrid, de empleo fijo. Hemos visto que la Comunidad de Madrid, nos contaba nuestro compañero Paco Núñez, que se crea muchísimo más empleo fijo en Madrid que en otras comunidades autónomas. Bueno, aquí siempre solemos decir que los datos nunca engañan, ¿no? Y en este caso los datos oficiales del Ministerio de Trabajo, correspondientes a 2021, permiten a la presidenta madrileña, a Isabel Díaz Ayuso, pues colgarse una pequeña medalla. En este caso se puede afirmar con rotundidad que Madrid ahora mismo es, pues un poco se puede decir que es la capital del empleo más estable de España. Lo que cuenta nuestro compañero, lo que contaba aquí en Voz Populi, es que prácticamente el 20% de los contratos que se han firmado en la Comunidad de Madrid a lo largo de 2021 han tenido carácter fijo, es decir, han sido indefinidos. Ese 20% es prácticamente el doble de la media nacional y es un punto por encima del dato de 2020, pero sobre todo el dato importante es que supera en 2 puntos al nivel prepandemia, al de 2019, perdón. Bueno, pues estos son los datos, estas son las explicaciones y el análisis de cómo está la situación económica en nuestro país. Como cada domingo lo hablamos con nuestro compañero, con el redactor jefe de Economía, Juan Delgado. Juan, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros. Bueno, y esta última pregunta y este tema sobre la Comunidad de Madrid nos viene perfecto para poder hilar con el siguiente asunto, ya que queremos hablar de la presidenta y de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Lo hacemos con nuestro compañero, con Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? Hola, ¿qué tal? A ver, hablamos contigo de Esperanza Aguirre porque tú nos puedes contar que la expresidenta madrileña dice que la actual dirección del Partido Popular le tiene un poquito de miedo a la convocatoria del Congreso en Madrid para dilucidar quién va a presidir el partido en la comunidad. Así es, Esperanza Aguirre coincidió con Isabel Díaz Ayuso en un acto el pasado martes en el que estuvimos, y al acabar el acto pues le preguntamos cómo estaba el Partido Popular en Madrid, cuál era su opinión respecto a la no convocatoria del Congreso, y pese a que existe ese amago de tregua entre Génova y Sol, pues ella dejó a las claras su opinión y la verdad que sí que señaló directamente a la actual dirección del PP de Madrid como responsable de la no convocatoria de ese Congreso. Sí que admitió que, bueno, que los congresos autonómicos siempre se convocan con el visto bueno de la dirección nacional, pero apuntó de forma directa a la actual dirección autonómica, a la que acusó, como has dicho, de tener miedo a convocar ese Congreso porque, según ella, pues acabaría, digamos, su mandato y llegaría el de Isabel Díaz Ayuso al frente del partido. Bueno, digamos que la afinidad entre Esperanza Aguirre y la cúpula actual del Partido Popular no ha sido siempre máxima, podemos decirlo. La pregunta es, ¿qué es lo que opina Esperanza Aguirre sobre las fechas que se pueden barajar y cómo lo ve ella? Y un poco también en paralelo a cómo lo ve la propia presidenta madrileña actual. Bueno, al final Isabel Díaz Ayuso parece haber admitido que no va a ser el Congreso en marzo, entre otras cosas porque ya no hay opción, hay que convocarlo con 45 días antes y están las elecciones en Castilla y León, lo cual imposibilita ese calendario. Y es verdad que Esperanza Aguirre no ha adoptado ese tono de, bueno, pues me conformo que sea antes de junio del Congreso Nacional. Esperanza Aguirre insiste, y así nos lo destacó en esa conversación que tuvimos el pasado martes, que el Congreso tendría que haberse celebrado no en marzo de 2022, sino en marzo de 2021, porque se cumplían 4 años de la elección
elección de Cristina Cifuentes en marzo de 2017. Aún así, dice que bueno, sí que destacó que Pablo Casado sí que ha admitido ya, lo puso como un triunfo casi de Ayuso, que Casado haya admitido el Congreso Nacional en junio y el de Madrid en mayo, pero insiste en que tenía que haberse celebrado y que de hecho se estén cumpliendo tanto los estatutos del partido como la ley de partidos. Oye, la verdad es que a Esperanza Aguirre no la escuchamos a menudo, en alguna tertulia de vez en cuando y en algún acto, pero bueno, podemos decir que no hay plena sintonía entre Pablo Casado, Teodoro García Egea y Esperanza Aguirre. Bueno, de hecho, antes del parón, bueno, después de verano hubo incluso un cruce de declaraciones entre Esperanza Aguirre y Teodoro García Egea. Y lo que nos contaba Esperanza Aguirre es que ella sí que coincidió en un acto con Pablo Casado antes de Navidad y que bueno, sí que ahí nos quiso un poco rebajar la tensión diciendo que bueno, que en ese acto coincidieron y que estuvieron pues bien, hablando tranquilos, pero sí que es verdad que luego Esperanza Aguirre, si la preguntas por el Congreso del PP de Madrid, pues vuelve a la carga, por decirlo así. Desde luego no respeta la tregua entre Génova y Sol. Bueno, la verdad que hay gente que se caracteriza por decir siempre lo que piensa y ya cuando uno está un poquito de salida ya ni te cuento. Esas son las palabras de Esperanza Aguirre que nos ha contado nuestro compañero Jesús Ortega y que seguro que van a dar que hablar también en el Partido Popular. Jesús Ortega, muchas gracias por tu información. Muchas gracias. Y quien no pierde la oportunidad para criticar a la dirección nacional del Partido Popular es Vox, como por ejemplo su dirigente Macarena Olona, que ha hablado con nuestra compañera Marina Alías. En esta entrevista para Voz Populi, Macarena Olona defiende su derecho a presentarse en Andalucía a pesar de no haber nacido allí. Comenta también las próximas citas electorales como la de Castilla y León. Esta es la entrevista con Macarena Olona. Puestos a lucubrar, yo lo tengo clarísimo, en absoluto. Vox entraría en solitario en San Telmo. Es el escenario al que vamos. Y desde luego tengo clarísimo que si la voluntad del señor Casado es mantenerse firme en esa amenaza que ha dicho claramente, según la cual no va a permitir gobiernos autonómicos de Vox y Partido Popular, el señor Juanma Moreno va a comprobar que sea quien sea el candidato, con Vox no funcionan los órdagos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento pretende, como igualmente ahora en Castilla y León, que Vox proceda a una cesión absolutamente gratuita de la confianza de sus votantes, exigiendo que apoyemos con un cheque en blanco el mantenimiento de políticas de izquierda, como viene haciendo el Partido Popular cuando gobiernan los gobiernos regionales hasta la fecha, va a encontrar que nosotros nos vamos a mantener firmes y fieles a nuestros votantes, a los españoles y además en cualquier punto de España, sea en Andalucía, sea en Castilla y León. Y lo que no admito es el racismo que estoy viendo y los insultos por parte de determinados políticos a derecha y a izquierda en Andalucía, pero también a nivel nacional, que ante las noticias que están publicando los medios de comunicación sobre mi posible candidatura, están diciendo que yo no debería poder concurrir a Andalucía como candidata por no ser una persona nacida en Andalucía. No lo admito, porque precisamente eso es Vox. Nosotros somos un proyecto nacional y no me cabe la menor duda que sea quien sea la persona designada en el momento oportuno, que es cuando se convoquen las elecciones en Andalucía, esa designación se hará por mi presidente y por el Comité Ejecutivo Nacional pensando en quién es el candidato o candidata más idóneo para los andaluces y para toda España. Pero nadie me va a vetar mi posible candidatura como si yo fuera menos española, menos andaluza que otra persona que haya nacido en Andalucía. Yo no tengo que tirar de pedir andaluz, que lo tengo. Yo lo que tengo que ir para demostrar mi valía, si finalmente soy designada candidata, es demostrar que tengo el corazón lleno de amor por España y por Andalucía. Y de eso se lo aseguro, voy sobrada. Estamos preparados para gobernar, consideramos que somos quienes mejor podemos hacerlo y si verdaderamente en este primer examen electoral se da la oportunidad, es lo que vamos a hacer. Si es con Andalucía, es lo que vamos a hacer. Pero ya es hora de que los españoles vean a qué nos referimos cuando decimos que llevamos el sentido común a las instituciones. España tradicionalmente ha sido la nevera de Europa y eso está en riesgo. Y eso significa que como no se da una esperanza a nuestro campo, cada vez más vemos la ausencia de un relevo generacional. Nuestros agricultores no quieren la condena para sus hijos de dedicarse al campo porque no ven futuro. Y lo que tenemos es un gobierno de ineptos, a
nivel nacional y a nivel autonómico, que si hablamos del Gobierno de España, han dedicado 32 millones de euros del Ministerio de Igualdad para luchar contra la masculinidad en el campo. Y por último, en este programa queremos hablar de la transparencia en los ministerios. Nuestra compañera Regina Marín nos cuenta cuáles son los ministerios más transparentes y sobre todo cuáles son los que han tenido que recibir más tirones de orejas. Con esto acabamos nuestro programa de Barra Libre. Volveremos el lunes con más contenidos. La claridad y la transparencia deberían de ser el modo de actuar de cualquier institución política. Sin embargo, no es el modus operandi de muchas de ellas. El Ministerio de Sanidad y el del Interior son los dos que más tirones de orejas han recibido por parte del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno durante este 2021, tal y como se puede comprobar en su página web y en un artículo publicado por el diario Neutral. Concretamente, entre los dos ministerios se acumulan 242 denuncias por falta de transparencia. De esas 242, en 149 casos han dado la razón al usuario y han obligado al Ministerio a hacer pública la información solicitada. Es un salto muy grande con respecto al tercero en el puesto, que solo ha tenido que realizar 18 correcciones. La última actuación de transparencia afecta, una vez más, al Ministerio de Sanidad y le han obligado a hacer públicas las actas de la Comisión de Salud Pública.